Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Gloria a Dios. Gracias a Dios por la música. Hemos alabado al Señor de una manera muy especial. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la manera en que lo hemos alabado? Gloria a Dios. Gracias, Graciela. Gracias. Y gracias, Sony. Una vez más, buenos días, hermanos. ¿Están bien ustedes? Qué lindo estar en la casa de Dios el sábado para alabarlo como Él lo merece. El sábado pasado comenzamos una subserie dentro de esta serie de lo más importante según Jesús. ¿Qué es lo más importante? Hay cosas importantes, estamos resaltando durante todo este año, hay cosas importantes, pero hay cosas más importantes. Y Jesús lo dejó claro, lo más importante según Él. Hemos hablado de algunas cosas. Y el sábado pasado iniciamos algo que es súper importante, que es el discipulado. Y el tema de hoy, discipulado y obediencia. ¿Cuál es el tema de hoy? Discipulado y obediencia. Dijo Jesús, ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Vean ustedes si es importante según Jesús, que cuando Jesús dio una orden, y esto es una orden, lo que está en amarillo en el griego, en el original griego es una sola palabra. Es la palabra discipular. Y es en el original griego un imperativo, por lo tanto es una orden. Jesús, como tiene toda la autoridad, como vimos el sábado pasado, está dándonos una orden. Es la orden del Señor. ¿Cuál es la orden del Señor? Hagan discípulos. ¿Es importante o no es importante según Jesús? Claro, Él dice, hagan discípulos míos en todos los países de la tierra. Noten que no dice hagan miembros de la iglesia. Él dice hagan discípulos. Dejamos claro el sábado pasado que no se trata de miembros de iglesia. No queremos más miembros de iglesia, queremos discípulos. Amén. Jesús no quiere miembros de iglesia. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Discípulos. Vayan y hagan discípulos. En ningún lugar de la Escritura ustedes van a encontrar que el Señor haya dicho o que se haya dicho, hagan más miembros de iglesia, que la iglesia tenga más miembros. No se trata de miembros, se trata de discípulos, discípulos. Y esa es la orden del Señor. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Ahora dice el Señor, bautícenlos. El bautismo es importante, dicho sea de paso, esta mañana tendremos una ceremonia bautismal una vez que terminemos el sermón, una ceremonia bautismal, porque todo aquel que entra en el reino de Dios debe entrar como un discípulo. Ya no debemos tratarlo como un miembro de la iglesia, es un discípulo. Tenemos un discípulo nuevo. Yo creo que debemos cambiar nuestro vocabulario, ir cambiando nuestro vocabulario a un vocabulario bíblico. No es miembros de iglesia, son discípulos. Por lo tanto, tú tienes que reflexionar y yo también. Tenemos que reflexionar. Si yo soy un mero miembro de iglesia, eso no es lo que Cristo quiere. Cristo quiere que yo pase a ser, ¿qué cosa? Un discípulo. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora viene el texto donde vamos a partir para el tema número 2, que es el de hoy, el tema número 3, que será más adelante. Enséñeles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. ¿Qué dijo el Señor? Enséñenles a obedecer
todo lo que yo les he enseñado. La obediencia es importante y de eso vamos a hablar en esta mañana. Pero realmente el texto allí habla de dos cosas. Habla de enseñanza, por lo tanto de aprendizaje. El discípulo debe aprender. Y por eso el tema número 3 de esta serie, que no va a ser el próximo sábado, porque ustedes saben que vamos a estar en la semana de los jóvenes, va a ser cómo aprenden los discípulos. Un tema que me fascina, ya, aún yo no lo he hecho, pero según los textos que vi cuando estuve analizando todos los textos del discipulado, me fascina lo que vamos a estar tratando allí. ¿Cómo aprenden los discípulos? Hoy, ¿cómo obedecen los discípulos? ¿Qué es lo que obedecen los discípulos? Miren, la enseñanza, aprendizaje, la obediencia, todo está en el contexto del discipulado. ¿Y saben cómo llega a nosotros? A través del modelaje. El modelaje. El discípulo mira un modelo y entonces puede aprender y entonces puede obedecer por ese modelo. El Señor lo dijo en otras palabras: bástale al discípulo ser como su maestro. ¿Qué es lo que hace el discípulo? El discípulo mira al maestro. El discípulo anda con el maestro. El discípulo camina con el maestro. Y el discípulo entonces aprende con el maestro. Y el discípulo obedece al maestro. ¿Por qué? Porque anda con él. Amén. Miren, esto es modelaje. Esa mamá le está enseñando a su hija cómo hacer un trabajo, ¿verdad? Cómo trabajar en la computadora, cómo ser eficiente, cómo llevar tareas, ¿verdad? Y miren ustedes que la niña está mirando el modelo. La mamá está modelando y la niña está aprendiendo por el modelo que la madre le está enseñando. Sí. Siguiendo al maestro es como tú y yo obedeceremos. Amén. Siguiendo al maestro es como tú y yo aprenderemos. El secreto del aprendizaje y la obediencia de los discípulos es, ¿cuál es el secreto? Seguir al maestro. Y se los voy a demostrar en esta mañana. Dice Mateo 4, 18 y 19, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar. Porque eran, ¿qué cosas? Eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Vean ustedes que Jesús llega ahí al mar de Galilea y ve a estos pescadores haciendo su trabajo. Es lo que habían hecho durante toda la vida. Se cree que Pedro era el dueño de una pequeña compañía de pescadores. Pedro era un hombre que dirigía un grupo de pescadores. Pedro era uno de las pocas gente en Galilea que tenía un barquito. Allá cuando usted va al mar de Galilea, usted va a visitar cerca del mar de Galilea, ahí contiguo al mar de Galilea, hay un museo. El museo donde guardan la barca de Pedro. Y usted dirá, ¿la barca de Pedro? Sí. Hace varios años atrás se descubrió una barca que había sido conservada de alguna manera, se pudo reconstruir. Había estado cubierta de lodo todo el tiempo. Y esa barca, que tal vez es del tamaño de esta plataforma, del largo de esta plataforma, esta barca es cuidada en ese museo y exhibida en ese museo con con luces específicas, una temperatura específica para conservarla, para que no se acabe de deteriorar, porque tiene más de 2000 años, tiene unos 2000 años. Así que se cree, los estudiosos creen, bueno, no podemos garantizar que haya sido la barca de Pedro, pero sí podemos decir que la barca que tendría Pedro sería como esta. Y quién sabe fuera de Pedro, porque no había tantas barcas allí en Galilea. Para tener una barca había que tener cierta condición económica. No todo el mundo tenía un barquito. Así que Pedro, por ser el dueño de esta compañía de pescadores, tenía su barca y podía ir a pescar. Así que Jesús se aparece donde está Pedro en aquella ocasión y le dice: vengan, a él y su hermano, vengan conmigo, que yo los voy a convertir. Yo los voy a convertir en pescadores de hombres. En otras palabras, ustedes van a llegar a hacer otra cosa cuando ustedes me sigan a mí. No es que pescar sea un oficio malo. No, es que Jesús los estaba llamando a otra cosa, a un ministerio. Jesús los estaba llamando a un servicio.
Y esto iba a ser posible cuando ellos fueran en pos de Jesús. ¿Dónde estaba el secreto? Vengan en pos de mí, que yo los haré pescadores de hombres. Dice que ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué cosa hicieron? Le siguieron al maestro. Y cuando usted sigue al maestro, usted se convierte en ¿qué cosa? En un discípulo. Usted es un discípulo porque usted sigue al maestro. Usted lo sigue. No lo olvide, usted es un discípulo porque usted sigue al maestro. Y usted, cuando sigue al maestro, usted va a aprender del maestro y usted va a obedecer al maestro. Gloria a Dios. Miren este otro caso. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que revendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Los llamó y ¿qué hicieron? Los siguieron. ¿Por qué se convirtieron en discípulos? Porque siguieron al maestro. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que este sí no era pescador, no tenía que ver nada con el mar. Estaba sentado al banco de los tributos públicos. Era un publicano, era un cobrador de impuestos para el gobierno de Roma. Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Y en qué se convirtió Mateo a partir de entonces? En un discípulo. Mira, la obediencia y el aprendizaje son el resultado ¿de qué? De seguirlo. No lo olvides. La obediencia y el aprendizaje son el resultado ¿de qué? De seguir al maestro. Otra vez Jesús, porque voy a hablar de obediencia hoy. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, noten, el que me sigue. ¿Quién es el que lo sigue? Su discípulo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que dice Jesús? Cuando tú me sigues, ya no andarás, ¿qué cosa? Ya no andarás más en tinieblas. Y yo voy a explicar en esta mañana qué cosa es tinieblas y qué cosa es luz. Miren ustedes este otro texto. Yo he venido al mundo y soy la luz que brilla en la oscuridad. Pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. ¿Qué cosa es la oscuridad? ¿Hacer qué cosa? Lo malo. ¿Y qué cosa es la luz? Obedecer a Cristo. No lo olviden. ¿Qué cosa es lo malo? ¿Qué cosa es la oscuridad? Hacer lo malo. Me acuerdo cuando hace muchos años empecé a recibir unas clases de inglés. No aprendí mucho, se los confieso. Pero el maestro escribió una oración ahí en la pizarra que nunca se me ha olvidado. Él dijo, porque él se rió de esa expresión, él dijo, I'm waiting for you in the darkness. Wow, estoy esperando por ti en la oscuridad. ¿Para qué esa persona te está esperando en la oscuridad? ¿Para hacer una obra filantrópica? ¿Para hacer una gran obra, linda obra? ¿Para planear cómo mejorar el mundo? No, la oscuridad no es señal de buenas cosas. La oscuridad es señal de pecado y de desobediencia. Por lo tanto, la oscuridad es lo malo, el pecado, desobedecer. Y la luz es Cristo, símbolo de la obediencia, de lo bueno. Amén. Así que dice el texto otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. En otras palabras, si tú quieres obedecer al maestro, si tú quieres llevar una vida de obediencia como un discípulo de Cristo que obedece, tú tienes que seguir al maestro. Porque si tú sigues al maestro, dice Cristo, tú no andarás en tinieblas porque tú tendrás la luz de la vida. ¿Alguien dice amén? Amén. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo se encarga ahora de explicar esto un poquito más y traerlo a nuestros tiempos, ¿verdad? Porque los tiempos en los cuales él vivió,
cuando él escribió a los romanos vivían en un mundo muy civilizado, muy culto, pero también con mucho pecado. Roma era una ciudad de mucho pecado, una ciudad de mucha tiniebla espiritual. Si usted estudia lo que pasaba en Roma en aquellos tiempos, usted se queda con la boca abierta. Las barbaridades en cuanto a pecado e inmoralidad que se practicaban en Roma. Y Pablo sintió aunque Pablo no ministró en Roma, bueno, por así decirlo, porque cuando estuvo preso él le predicó a algunas personas, pero no ministró en Roma como ministró en Tesalónica, en Corinto y demás, porque, es decir, él no fundó la iglesia de Roma. Sentía él una gran preocupación por ministrar a aquella gente, aquellos cristianos que vivían en un mundo muy oscuro en cuanto a pecado. Una sociedad inmoral, una sociedad oscura, una sociedad de desobediencia. Y Pablo le escribe a los romanos y le dice a los cristianos romanos, les dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén. Mira, Pablo es claro. Pablo aquí dice que hay tinieblas y hay luz. Jesús es claro. Jesús dijo: hay tinieblas y hay luz. Y hay tinieblas y hay oscuridad. Perdón, hay tinieblas y hay claridad, hay luz. Noten que aquí no hay zonas grises. ¿Qué cosa es una zona gris? Ahí no se distingue bien. Pero una zona gris es una mezcla, ¿verdad? Todavía hay un poquito de blanco y hay un poquito de negro. No es un traje gris oscuro, ¿cómo le llaman a ese gris que es oscuro, casi negro? El charcoal, ¿verdad? Charcoal gray. Charcoal gray. Entonces, ese traje será negro. No es negro, pero se parece al negro, pero no es negro. Está en una zona gris. Vamos a descubrir esta mañana que cuando usted siga a Cristo, usted va a estar libre de zonas grises. Amén. Cada día va a haber menos gris en su vida, o usted va a estar cada día en claridad. Amén. Dice Pablo: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Él está hablando de discípulos. Él no le está hablando a miembros de iglesia. Él está hablando ¿a quiénes? A discípulos. ¿Qué ven? A discípulos. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Son infructuosas porque las obras de las tinieblas no dan frutos que edifican, destruyen. Y ahora Pablo habla ahí de cuáles son las obras de las tinieblas. ¿A cuáles obras de las tinieblas él se refiere? Dice Pablo: ustedes son parte del pueblo de Dios, por eso ni siquiera deben hablar de pecados sexuales, ni de indecencias, ni de ambiciones exageradas. No digan palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Más bien usen su boca para dar gracias a Dios. ¿Cuántos usan nada más la boca para dar gracias a Dios? Más bien, ¿saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes, o que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios? Eso es tan malo como adorar a un ídolo. Estamos hablando de alguien que está viviendo en una situación pecaminosa y quiere continuar en esa situación pecaminosa. No está hablando de alguien que un día cometió un pecado. Usted lo puede conocer y se arrepintió y dejó la vida de las tinieblas. Está hablando de alguien que quiere continuar en la vida de las tinieblas. Dice Pablo: no
no tendrá parte en el reino de Cristo. La Biblia es clara, no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos poner zonas grises. El Señor es claro, es blanco y negro, amén. Si usted continúa en el pecado, usted no puede seguir. No estoy diciendo que no tenemos naturaleza pecaminosa, tú tienes naturaleza pecaminosa y la tendrás hasta que Cristo venga. En otras palabras, tú y yo tendremos tendencia hacia el pecado hasta que Cristo venga. Pero una cosa es tener tendencia al pecado y otra cosa es vivir pecando. En otras palabras, yo quiero seguir en esto porque me gusta, porque me da placer, porque es bueno, porque le encuentro beneficios. Quiero seguir en esto. Dice Pablo, el discípulo de Cristo el discípulo de Cristo renuncia a eso porque sigue al Maestro que es luz. Amén. Si no, más bien, dice Pablo, reprendedlas. ¿Qué es lo que dice Pablo que debemos hacer con las obras de las tinieblas? Reprenderlas. ¿Y saben cuál es la palabra que usa para reprenderlas? Ahí, esa palabra que dice que significa amonestar rigurosamente. Amonestar a alguien fuertemente utilizando argumentación para convencer y refutar. Noten que dice Pablo que esto es un activo, esto es un verbo activo y es imperativo. Pablo nos da la orden de que cuando tú te encuentras con tu pecado, con tus cosas que estás haciendo mal hechas, tú las reprendas. ¿Cuántos dicen amén? Si a alguien le toca reprender a un pecador, hágalo también como dice Pablo, considerándote a ti mismo, no sea que tú seas tentado. Cristo amaba al pecador, pero aborrecía ¿qué cosa? El pecado. Cuando a usted le toca reprender a un pecador, tenga claro que usted no está peleando contra esa persona, el asunto suyo no es ofender a esa persona, lo suyo es reprender ese pecado. Amén. Cuando usted vaya a tratar su propio pecado, usted repréndalo en el nombre de Cristo. Amén. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de ¿qué cosa? La luz de la vida. Así que, ¿cuál es el secreto para obedecer? ¿Seguir a quién? Seguir a Cristo. ¿Qué es lo que hace un discípulo? Un discípulo sigue a su maestro y sigue a su maestro. Al seguirlo, el discípulo encuentra luz. Cuando usted sigue al maestro, usted ya lo que le gustaba antes, las obras de las tinieblas, ahora le gustan menos. Y usted va transitando en un camino de obediencia. ¿Alguien dice amén? Amén. Gloria a Dios. Mira, el ejemplo de los 144,000. Dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vean ustedes que esta gente está en tinieblas o están en luz. ¿En qué están ellos? ¿En tinieblas o en luz? ¿En qué están ellos? A ver. ¿En qué están ellos? ¿En tinieblas o en luz? Están en luz. Y yo pregunto, ahora, ¿cómo es posible que gente de carne y hueso como tú y como yo puedan llegar a tener estas características? No fue hallada mentira en ellos, en sus bocas, pues son sin mancha. Noten que no son sin mancha delante del pastor, no son sin mancha delante del primer anciano, no son sin mancha delante de la iglesia. ¿Son sin mancha delante de quién? Del trono de Dios. Fíjate, esto no es logro humano. Esto no es que qué bueno que lo lograron. No, esto no es logro humano. ¿Saben qué fue lo que ellos hicieron? Dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Amén. ¿Dónde está el secreto de la obediencia del discípulo? En seguir al Cordero, en seguir al Maestro, en seguir a Jesucristo. Cuando usted tiene que preocuparse por seguir a Cristo. A veces lo hemos hecho al revés. Lucho,
Usted se bautiza hoy. Usted hoy va a formar parte de los discípulos de Cristo aquí. El secreto de la obediencia que Dios quiere para usted no radica en su fuerza, no radica en las cosas que usted pueda lograr. El secreto está en que usted decida todos los días seguir a Cristo, caerle atrás a Cristo, ir siempre con Cristo. Si usted sigue al Cordero por donde quiera que va, yo voy a hablar de cómo hacerlo al final. Usted vivirá en luz, vivirá en obediencia. Amén. Jesús no quiere miembros que obedezcan, Jesús quiere discípulos que obedezcan. Amén. Noten, pero la obediencia es más que dejar la cerveza, la obediencia es más que dejar el vicio, la obediencia es más que dejar una relación prohibida. La obediencia es más que todo eso. La obediencia implica más cosas. La obediencia implica también que nos amemos unos a los otros. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús nos manda a amarnos. Obedecer a Cristo no solamente es dejar ese vicio que te ata. Obedecer a Cristo también es amar a tus hermanos, mostrarle amor al prójimo. Estar dispuesto a ayudar. Nos van a conocer que somos discípulos de Cristo si tenemos amor los unos con los otros. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Señor también nos ordena que llevemos frutos, pero esto está en el contexto de una parábola, la parábola de la vid y los pámpanos. Jesús dice, si tú te conectas al tronco, tú vas a llevar frutos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienes que hacer para llevar frutos? Estar conectado ¿a quién? Conectado al tronco. ¿Y quién es el tronco? Jesucristo. Gloria a Dios. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Ustedes van a dar fruto porque sencillamente están conectados a mí. Mira, la obediencia es más abundante aún, más amplia. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En otras palabras, esto es poderoso. Ustedes quieren ser obedientes. Nos encanta que nos hablen de la obediencia. Pero a veces creemos que la obediencia es, si yo bebía, ya no bebo. Y eso es obediencia, claro. Si yo robaba, ya no robo. Eso es obediencia, claro. Pero la obediencia también estamos descubriendo aquí que es amarnos unos a los otros. Si yo ya no robo, si yo ya no hago esto o aquello, pero todavía yo vivo criticando a los hermanos, hablando mal de los hermanos, queriendo dañar a la reputación de los hermanos, entonces yo todavía no estoy obedeciendo a Cristo. La obediencia al discípulo, la obediencia al discipulado es mucho más profunda, incluye el amor, también incluye, ¿qué cosa? Incluye el preocuparnos por la salvación de la gente. Noten que Jesús está hablando con sus discípulos y Jesús le dice, mira, hay que hacer la obra, pero ellos dicen, pero Señor, ¿cómo vamos a poder hacer la obra si es tan grande, hay tanto campo que trabajar? Somos poquitos, dice el Señor, si usted me obedece a mí, va a estar haciendo la obra, pero al mismo tiempo que usted hace la obra, usted va a estar rogando, ay Señor, yo no doy abasto con esto, yo quisiera que tú mandaras más obreros, manda más gente, manda más discípulos que puedan unirse a este grupo para que puedan hacer la obra más rápido, amén. El discípulo también obedece haciendo la obra misionera, evangelizando, llevándole a otros el mensaje de Jesucristo. El discípulo no es una gente que vive contenta con que ganó, ya es salvo en Cristo y ya no se preocupa si otro es salvo. No, el discípulo se preocupa porque los demás también alcancen salvación. Tu compañero de trabajo que habla de fútbol, que habla de la política, que si Donald Trump o no, ese también necesita conocer a Cristo. Amén. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
Mira, esto es obediencia también. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Envió 2 miembros de iglesia. ¿A quién envió? 2 discípulos. Diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis a una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Ven ustedes que Jesús, ¿qué cosa es obedecer a Jesús también? Es estar dispuesto a acatar órdenes. No, yo dejé de fumar, yo dejé de beber, ya yo obedezco a Cristo en eso. Inclusive hasta yo tengo ya un poquito más de amor por mis hermanos, mi prójimo, ya yo no estoy vivo criticando a mi compañera de trabajo, y ya yo tengo un ambiente más, pero seguir órdenes todavía. No, usted sigue órdenes todavía. Amén. Órdenes que son de Cristo. Usted entra al reino para servir. Usted entra al reino para convertirse en un siervo. Me llama la atención que hace un tiempo atrás yo estaba en una iglesia y allá por Virginia y una persona me dijo, ¿tú ves a ese hombre que está ahí con la aspiradora, con el vacuum, pasando el vacuum a la alfombra? Yo digo, sí, claro. Y me dijo, ese hombre es dentista. Ah, sí, qué bueno. Pero no es cualquier dentista. Es uno de los 5 dentistas más solicitados en el país. Cuando hay que dar conferencias, uno de los que van es él. ¡Wow! Y pasando vacuum. Ese es un discípulo que no le importa su grado, su alcurnia, su nivel social. Él dice, yo entré a este pueblo para servir. Amén. Porque sirvo al Maestro. ¿Alguien dice amén, hermanos? Mira, ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Eso es la orden, eso es obedecer. Usted obedece al Señor dejando de fumar, dejando de beber, dejando las obras inmorales y pecaminosas. Claro que sí. Pero usted también obedece al Señor amando. No solo a su hermano que usted lo visita todos los días, almuerzan juntos los sábados, no solamente a ese, a los demás. Yo me acuerdo de una vez que un señor, eso nunca se me va a olvidar, en mi primera iglesia como pastor, me dijo algo que me impactó y han pasado tantos años, pero no se me ha olvidado. Me dijo, nosotros amamos a quienes les sobra el cariño. ¿Qué está diciendo él? Amamos a la gente que es fácil de amar. A ese sociable, a ese que comparte, a ese que está dispuesto. A ese lo amamos. Y al que es más difícil. Miren, hemos descubierto que no hay personas difíciles. Todo el mundo tiene ciertos trasfondos familiares. Hay quien es más serio, hay quien no saluda, porque no es porque sea mala gente, es porque tiene tal vez algún complejo, una situación, algo que lo ha traumatizado. Pero cuando usted emprende a conocer a esa persona, usted empieza a amarla. El discípulo de Cristo está llamado a ir más allá. Amén. A no guiarse por lo que ve nada más, ir más allá. Él está llamado a amar. Amén. O usted obedece dejando el pecado, pero también obedece amando. Y obedece también haciendo la obra misionera, haciendo más discípulos. Y obedece también cumpliendo órdenes hasta sencillas, hasta ir a buscar un burrito que está por allá y traerlo. Usted también está obedeciendo. El Señor nos manda a obedecer como discípulos en todas esas áreas. Amén. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Y ahora viene una pregunta clave. ¿Cómo seguirlo si Jesús está en el cielo? ¡Wow! ¿Cómo yo puedo seguir a Jesús
Si yo no lo estoy viendo aquí. Sí, Pedro lo seguía porque lo estaba viendo. Inclusive él lo llamó personalmente, ven y te voy a hacer un pescador de hombres. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. El mismo que dijo, vayan y hagan discípulos, bautícenlos, enséñenles a obedecer. Les digo también, ustedes pueden estar convencidos de que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, el discípulo de Cristo está convencido de que Cristo anda con él. Y como está convencido de que Cristo está con él, se montó en su carro, ahí va Cristo. Hoy en día la tecnología es maravillosa. Usted puede estar en cualquier parte del mundo. Usted va a su país y usted se conecta a internet con su teléfono y por WhatsApp, por IMO, cualquiera de esas aplicaciones, usted puede estar hablando con una persona en la otra parte del mundo. ¿Está claro? Usted ya no está desconectado. La tecnología nos ha enseñado que usted ya no vive desconectado. Ya no hay excusa para estar desconectados. Cristo tiene la tecnología más grande del mundo, que funciona a través de la fe. Usted va para su trabajo, Cristo anda con usted. Él lo dijo, yo estaré siempre con ustedes hasta que se acabe el mundo. ¿Cuántos dicen amén? El discípulo vive consciente de que anda con Cristo, por eso sigue a Cristo y por eso está en contacto todo el tiempo con Cristo. Y porque está en contacto todo el tiempo con Cristo, vive en obediencia, porque ya no anda en tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Mira, el discípulo vive convencido que mientras obedece, Jesús anda con él. Mira, un ejemplo lindo. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. ¿Había qué cosa? ¿Una miembro de iglesia? ¿Qué es lo que había? Una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Ella era una discípula. Bueno, Tabita, ¿y qué se espera de un discípulo? Mira, la segunda parte, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aleluya. Ella vivía en obediencia. Por ser discípula, ella tenía que obedecer, ella hacía algo con gusto. Mira, después llegó a Derbe, Hechos 16:1, y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. ¿Qué cosa era Timoteo? ¿Un miembro de la iglesia? Era un discípulo. ¿Y qué pasó con Timoteo por ser discípulo? Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Amén. En otras palabras, si usted es discípulo, usted va a andar en luz. Amén. Si no se concibe que usted sea un discípulo y usted ande en tinieblas. No se concibe que usted sea un discípulo y la gente diga, no, pero no sigas ese porque te vas a embarcar. Prestaba atención como Dani. ¿Dónde está Dani? Ponte de pie, Dani. ¿Saben? Dani se bautizó hace un poco de tiempo ahí en el campestre, ahí en Camp Culacua. Él se iba a bautizar aquí, pero dijo, pastor, pero no pudo aguantar más. No, bienvenido. Gloria a Dios. Y Dani decía, yo llegué a esta iglesia porque él empezó a mirar a Roberto. Y Roberto ahí con su soldando, ¿verdad? Soldando ahí. Programando. Él vio a Roberto. Siéntate, Dani. Y él vio en Roberto algo diferente. Qué bueno es que la gente nos observe y vean en nosotros algo diferente. Y cuando usted le pregunte a usted le diga, porque yo sigo a Cristo, porque yo soy un discípulo de Cristo. Eso gana almas. Por eso Dani está aquí. ¿Cuánto dicen amén? Si Roberto hubiera sido un tipo que llegaba ahí, en la iglesia sí, muy lindo aquí, pero llegaba ahí a tomarse una cerveza, diciendo palabras malas, no cumpliendo con el trabajo. Y Dani es jefe ahí.
no haciéndole caso a lo que el jefe dice. ¿Ustedes creen que así se puede hacer la misión? ¿Ustedes creen que así podemos obedecer a Cristo y ser luz? No. Había un discípulo llamado Timoteo y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Usted sabe que donde usted esté, usted anda con Cristo. ¿Por qué usted se porta bien ahí? Porque usted anda con Cristo. Usted no se ha separado de Cristo. Usted no viene a buscar a Cristo en la iglesia nada más. En la iglesia usted viene a disfrutar de Cristo con los hermanos. Pero usted todo el tiempo anda con Cristo. Mira, yo te voy a terminar con esta experiencia tan linda de Antioquía. Sucede que en Antioquía empiezan a haber convertidos a Cristo y la iglesia de Jerusalén envía a Bernabé y Bernabé se convirtió en el pastor de la iglesia de Antioquía. Pero cuando Bernabé ve aquello, dice, yo necesito aquí otra persona que me ayude, necesito un teólogo, un maestro. Y se acordó de Pablo. Y mandó, Pablo estaba en Tarso, y fue a buscarlo, no mandó, fue a buscarlo a Tarso. Se dio un viaje en barco a Tarso y lo trajo. Pablo, llegó tu hora, ya no estés más en el anonimato, ya no estés más en el silencio, ya no estés más ahí sin que nadie te conozca. Dios te está llamando, ven conmigo a Antioquía. Dice que allí estuvieron un año con toda la gente de la iglesia y enseñaron. Cuando hablamos de enseñanza, ¿en qué están convirtiendo esa gente? ¿En qué? En discípulos, no en miembros, en discípulos. Cuando usted enseña, usted está convirtiendo a los que son alumnos en discípulos de Cristo. Dice, y enseñaron a muchas personas. Fue allí en Antioquía donde por primera vez la gente comenzó a llamar cristianos a los seguidores de Jesús. Amén. Un seguidor de Jesús es, ¿qué cosa? Un discípulo. Y cuando usted es un seguidor de Jesús, ¿usted está en luz o está en tinieblas? En luz. Y cuando la gente de Antioquía vio que esa gente no solo repartía tratados, no solo tocaba las puertas para hablar de Cristo, sino que también vivían en luz, dijeron, wow, esto que ha venido aquí es maravilloso. Esta gente son cristianos. Mira, un discípulo que predica a Cristo por precepto y ejemplo será reconocido como ¿qué? Como cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Usted vive como cristiano porque usted sigue a Cristo. Y cuando usted sigue a Cristo, Cristo lo va cambiando. Cristo lo va transformando. No significa que usted nunca más va a cometer errores. Usted podrá cometer errores y de hecho los va a cometer. Pero usted se va a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Usted se va a levantar porque usted no es de las tinieblas, usted es de la luz. Cuando usted no ve claridad en su vida, usted no quiere estar ahí. Porque usted está llamado a la luz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria sea a nuestro Señor. Por lo tanto, el challenge, ¿cuál es el challenge? Atrévete a hacer ¿qué cosa? Discípulo. Atrévete a ser un discípulo, no un miembro de iglesia, un discípulo. Gloria sea a nuestro Señor. Y no olviden que el tema, que aún no le hemos puesto la fecha, es cómo aprenden los discípulos. El tema número 3 y final de esta serie de discipulado, cómo aprenden los discípulos. Vamos a estar investigando allí cómo poder aprender, cómo es eso del aprendizaje, cómo ellos aprendieron y cómo yo puedo también aprender. Por lo tanto, vamos a cantar. Sus manos somos. Ayúdame.
Dios, gloria a Dios. ¿Alguno de ustedes se decide ser un discípulo de Cristo? ¿Quiere levantar tu mano si tú decides hoy ser un discípulo de Cristo? Es un desafío, pero es lo mejor. ¿Quieres ser discípulo de Cristo? Amén. Amén. Padre amante, aquí estamos. Tú nos conoces. A veces las tinieblas nos han alcanzado. Pero queremos estar en la luz. No hay ningún tipo de mérito en nosotros. Los méritos solamente están en ti. Tú eres quien nos llamas. Queremos ser discípulos auténticos. Queremos llevar la luz, compartir luz. Queremos obedecer. Queremos vivir en obediencia, no en desobediencia. Porque la desobediencia es infructífera, nos dice Pablo. Tan infructífera es que destruye, que arruina. Queremos vivir en luz. Ayúdanos. Puede ser difícil, pero Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos ponemos en tus manos. Bendice a este pueblo. Hemos decidido ser tus discípulos. No queremos ser meros miembros. Queremos ser discípulos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Presencia estar de Cristo.